Hello, ladies and gentlemen. Hoy día vamos a ver el famoso verbo to be, el tan complicado verbo to be. En realidad es el puro jefe, ¿eh? El puro nombre. ¿Por qué? Porque el verbo to be no trabaja. Tú no dices I to be, she to be, no. Se ocupan tres palabritas en presente, por eso el objetivo aquí dice usando el verbo to be en presente, hoy día. Entonces, tú dices ser y estar. Las dos cosas están en una sola palabra en inglés, que es el verbo to be. Tú puedes decir ser y estoy en la misma palabra en inglés. Se ocupa una sola, pero tú tienes que ver cuándo es ser y cuándo es estar. Entonces tenemos tres globitos. Esos tres globitos son el verbo to be. Pero tienes que usarlo con unas solas personas. No puedes colocarlo, el globo no se puede traspasar a un grupo de personas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el I, que es yo, que ocupa solamente este globo que es el am. No se cambian los globos. Tú no puedes decir I is, I are. No se puede. Solamente el I ocupa el globito am. Luego tengo el segundo grupo, que son las terceras personas en singular. Son una sola persona. Cualquier mujer, pero que sea una sola persona, se dice she en inglés. She, como haciendo callar a alguien. Él, una sola persona masculina, se dice he. Por lo tanto, tú acá tienes que ver si quieres decirle ella o quieres decirle él. En inglés se dice she o he. Cuando hablamos de cualquier situación que sea una sola, o alguna cosa, o algún animal que no sea humano, pero sea una sola cosa, se dice it. Ya sea, por ejemplo, el mes de febrero es it, la mesa es it, un gato es it, ¿ya? El problema es it, el amor, la dificultad, ¿ya? Todas las cosas que no sean humanos y estemos usándolo como sujeto, se dice it. El tercer grupo, que está acá, ocupa el globito are. You significa tú, usted o ustedes. Puede ser singular o plural. Solo una palabra you va a ser para singular y plural. Por eso que en los conciertos, cuando los cantantes dicen I love you, les dice a todas las personas que los quiere. O también puedo decir you are my friend, tú eres mi amigo. El you significa que es una sola persona y también puede ser plural, ustedes. El we significa femenino y masculino, nosotras y nosotros. El they significa ellos, ellas o cosas, pero es plural, siempre es plural. Recién hablábamos de los animales o de un problema o de un mes. Bueno, si es un mes se dice it, pero si son varios meses cambia inmediatamente a they. Si es una papa o una zanahoria es it, porque es una cosa, no es humano. Pero si hablamos de papas y zanahorias, se coloca la palabra they porque estamos hablando en plural. ¿Se entiende? Ok, entonces comenzamos a ocupar estos famosos globitos am, is, are, que no se pueden cambiar de grupo de personas, en las oraciones. Number one, I. ¿Dónde estaba el I? En este grupo. Entonces, para completar esta oración, yo, una profesora, ¿qué palabra tengo que colocar? Esta, ¿verdad? Am. Entonces colocamos el am porque el globito no se puede cambiar de grupos de personas. Luego digo tú y yo. ¿Cuántas personas son? Dos. Tú y yo. Por lo tanto la reemplazo por uno de estos. ¿Dónde está tú y yo en una sola palabra? Tú y yo. ¿Es yo? No, me falta una. ¿Tú y yo es ella? No. ¿Él? Tampoco. ¿Tú y yo? ¿Esto? Tampoco. Estaría por acá. Entonces tú dices tú y yo, ¿ustedes? ¿Tú y yo, nosotros? Ah, por ahí va, ¿no? O tú y yo, ellos. No, era esta. Entonces el we está representando acá el tú y yo. Entonces yo no lo voy a colocar, obviamente, en la oración, pero sí es lo mismo. Tú y yo significa we. ¿Y qué globito usa el we? Búscalo. El are. El are. Entonces yo coloco aquí el are. Entonces, ¿qué significa todo esto? You and I are friends. Somos amigos. They. ¿Dónde estaba el they? ¿Qué globito ocupa el they? El are. Entonces yo coloco aquí are en el hogar.
Entonces decimos acá, they are at home. Ellos están en el hogar, en la casa. Number 4, my mom. ¿Quién es mi mamá? Búscala. Tú, nosotros, ellos, ella, él, esto, yo, ella, ¿verdad? Entonces, mi mamá sería con es. Entonces yo coloco acá la palabra es. My mom is great. Mi mamá es genial. Y acá digo Tom. ¿Quién es Tom de todo este grupo de personas? ¿Sería he o she? He. Entonces yo digo Tom, un niño. Entonces la palabra adecuada no es Sam ni are porque he estaría con este globito que sería es. Entonces yo coloco is a boy. Ahora, ¿has visto tú esta abreviación? Le sacamos la primera vocal. Le sacamos la primera vocal y colocamos acá arriba apóstrofes. No se llaman coma, porque la coma va aquí, en ese punto. No son comas, se llaman apóstrofes. Entonces, cuando tú le colocas el apóstrofe y le sacas la primera letra, queda abreviado. Lo que antes teníamos, por decirlo así, sería ensalada o candado, y aquí estaría diciendo ensala o candado, como nosotros lo decimos en español. Por lo tanto, si tú has visto esto, esta abreviatura, también sirve en inglés. Ya puede ser de forma completa, llamada full form en inglés, y estas son llamadas short form, abreviadas. Las dos te sirven. Por lo tanto, si yo quisiera borrar la primera letra acá, quedarían en long o short form. Lo que yo estoy aplicando ahora se llama short form, forma abreviada. Y le coloco el apóstrofe a todas. ¿Te fijas? Espero que le haya servido y después nos vemos con más clases en inglés. ¿Ok? Bye bye. Now how about a little practice? The book, yellow. The book is yellow. She, a teacher. She is a teacher. I, very happy. I am very happy. They, from China. They are from China. You, a good student. You are a good student. The man, the boss. The man is the boss. We, sad. We are sad. Now a quick summary. I am a cook. She is a cook. He is a cook. It is a book. We are cold.